Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Bienvenidos a otro episodio de Evangelio Podcast, donde nosotros edificamos nuestra vida y nuestra fe en la verdad. Si nos estás mirando por primera vez, recuerda suscribirte. Es bueno mencionar, chicos, que ya nosotros somos más de 750 personas suscritas en el canal. Un aplauso, señores. Sin duda nosotros estamos muy agradecidos y este canal va creciendo y el evangelio se sigue expandiendo. Para seguir avanzando, recuerda comentar las partes que más te gustaron de este video y recuerda ir a descargar el PDF de este poderoso tema. Está saliendo ahora mismo el código QR en pantalla, escanéalo y ve a nuestro sitio web. En el día de hoy tenemos un tema muy pero muy interesante que es fieles e idóneos. Amados, bienvenidos a Evangelio Podcast. Bienvenidos. Este tema está muy interesante. Vamos a hablar de dos factores importantes a la hora de colaborar, a la hora de ejecutar en la obra de Dios. Y vamos a hablar en base al texto de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2, ¿verdad? Dice: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vamos a hablar acerca de la importancia de estas dos características. Está hablando aquí el apóstol Pablo de gente idónea, pero también fieles. Está hablando de capacidad, pero también hablando de sostenibilidad, de consistencia, ¿verdad? Así, esto muestra la necesidad de la buena gestión de aquello que se nos ha sido entregado, ¿verdad? Así es. Y los otros días yo meditaba en ese hecho de que una etapa que nosotros vivimos en la fe es que constantemente se nos tiene que recordar que en Cristo podemos. Siempre de mira que todo lo puede en Cristo que te fortalece. Tranquilo, manito, que la gracia de Dios que está en ti. Vamos, que tú puedes, que Dios te da dones, que Dios te da esto, que tú tienes esta capacidad en Dios. Pero la segunda etapa que nosotros tenemos que llegar es entender que ya no es un tema de capacidad, sino de voluntad, ¿verdad? De Dios. Ya tenemos todo lo que necesitamos en Cristo. Ahora hay que saber ejecutar, y esa ejecución no es simplemente, yo no tengo capacidad de ejecutar en la obra de Dios simplemente porque tenga capacidad, sino tengo que tener dirección, ¿verdad? Para yo poder ejecutar efectivamente lo que Dios me está pidiendo. Ya sé que la gracia de Dios opera con fuerza en mí, ¿verdad? Potentemente, haciendo un asunto increíble que los hombres no podemos hacer en Dios. Amén. Ahora, ¿cómo yo utilizo eso, verdad? Dios me dio dones de cantar, de predicar, pero si eso no es alineado a la fidelidad, si eso no es alineado a la guianza, ¿verdad?, de la voluntad de Dios, esa capacidad viene siendo igual de efectiva que no tener la capacidad, ¿verdad? Porque es inefectiva, ¿verdad? No se puede aplicar correctamente a la obra de Dios. Por eso después tú tienes gente que son fanáticos de la innovación y de la creatividad. Y voy a dar un ejemplo ahorita que me pasó yo viniendo aquí en el transcurso, en el motoconcho. Iba de camino al podcast y se me estaban cayendo 5 pesos, ¿verdad? En el motoconcho. Y yo vi que los 5 pesos estaban cayendo y en vez de yo agarrarlo ahí, puse la mano abajo. Y después mi mente comenzó a decir, mira qué cómico. Otra gente hubiese sacado una prédica con eso. Dice, varón, hay veces que Dios te deja caer para después de que meter la mano y agarrarte para que la gracia te habilite. Y tú ves la gente volviéndose loca diciendo, amén, gloria a Dios. Pero porque se vuelven fanáticos de la innovación y no necesariamente de la fidelidad que hay que tener en la obra, que es edificar con Cristo. Así ¿verdad? Es. Entonces, dando esa pequeña introducción de lo que vamos a tocar, ahora vamos a entrar en el material per se, en el del texto, y lo dejo con mi hermano Misa Lorenzo. Sí, claro que sí, mal. Este hombre dio una introducción poderosa. Este hombre dio hasta testimonio. Menos 5 pesos. Dale, amado, Dios contigo. No, bro, no, necesito que tú sigas desarrollando. Pero antes que nada, así mismo quisiera como que podamos entender que ciertamente ya Dios es fiel. Amén. Dios es fiel y dice la palabra de Dios que a pesar de nuestra infidelidad, Él permanece siempre fiel. Entonces, ¿qué pasa? Ya hay un trabajo, hay una fidelidad que ya no compete a nosotros. Amén. Ya hay una parte que nos toca a nosotros que es también ser fieles, porque Él ya nos dio la capacidad para hacer eso. No fue que nosotros somos fieles porque sí,
sino que somos fieles porque Él nos dio la capacidad de ser fieles, ¿verdad? Entonces, quiero que entendamos esa parte de que el hecho de que nosotros seamos fieles es la respuesta a esa fidelidad de Dios hacia nosotros. O sea, la fidelidad de nuestra parte es la respuesta al carácter de su atributo, de su fidelidad. Así es. Muy interesante. Mira, tú sabes que para poder trabajar lo que yo leí como base de 2 de Timoteo capítulo 2, verso 2, hay 2 áreas fundamentales que nosotros tenemos que trabajar y pongan mucha atención. Vamos a trabajar lo que es la fidelidad y lo que es ser idóneo. Cuando definimos la palabra fiel viene del griego pistos. Esta palabra significa digno, significa fidedigno, confiado, leal, entregado en toda su capacidad. Estamos hablando que Pablo le estaba hablando a Timoteo. Ustedes sabían que Pablo estaba preso. Incluso muchos eruditos, muchos estudiosos establecen que ya Pablo estaba en el declive. Ya Pablo no estaba predicando, solo emitiendo cartas, pues ya tenía una condena allí. Y pues tenía una situación. Y mucha gente dice que aquí lo que Pablo le estaba mostrando a Timoteo era, mira, encarece, prepara hombres que sean fieles e idóneos. Cuando entendemos esto, podemos ver que la definición de ser fiel, el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 4 versículo 2, él dijo algo que era característico de los administradores. Él dijo, ahora bien se requiere que los administradores sean hallados fiel, sean hallados dignos, sean hallados leales. Dios no quiere administradores del propósito eterno, administradores de su plan que no sean dignos de serlo. Wow. O sea, Dios no va a confiar su plan a gente que no sean leales a Él. Dios no va a confiar su plan a gente que no le ame a Él. Dios no va a confiar su obra, lo que es la administración de una perfecta obra, a gente que no está dispuesto a entregarse por Él como Él se entregó por ellos. Por eso, cuando Pablo dijo esto a los de Corinto, me llama la atención porque en el Nuevo Testamento hay otro pasaje que también podemos mezclar ahí para poder hablar de fidelidad. Y fue lo que dijo Juan en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. ¿Qué dijo? Sé fiel ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. O sea, la fidelidad no es estacional. La fidelidad no es por una temporada. La fidelidad no solo es en el noviazgo, Dios mío, se fueron. La fidelidad no es en los primeros 3 meses o 4 meses. Dice que nosotros debemos ser hallados fieles ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Dice la Escritura, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Quiero que entiendan que la palabra fidelidad implica ser confiable y perseverante. Me gustó algo que dijo Esdras en la introducción. Y es que los fieles no son fieles porque ellos lo digan, su perseverancia es que lo dice. Dime qué tan perseverante eres y te voy a decir qué tanto eres fiel. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que trabajar. Ese es el primer elemento del texto. Y el segundo elemento es idóneo. La palabra idóneo, acá en este texto, tiene una definición que es jícanos. Wow, Ismael, jícanos. ¿Qué significa jícanos del griego? Significa competente. Significa calificado y capaz. Ahora usted entiende lo que dijo Pablo en 2 de Corintios capítulo 3 verso 6, que dice que no somos competentes, o sea, no somos idóneos por nosotros mismos, sino que nuestra idoneidad viene ¿de dónde? De Dios. Que nuestra competencia viene de Dios. Quien nos hace capaces es Dios. Tengo para decirte que si Dios te ha convocado a ser parte de su perfecto plan, Él te da primero por fiel y luego por capaz. Y alguien tiene que entender lo que estoy diciendo. Aquí no estamos viendo lo que sabías hacer, sino lo que Cristo logra a través de ti. Y todo lo que Cristo va a lograr a través de ti es por medio de su gracia. Y esta es la capacidad que nos hace ser competentes en este nuevo pacto. Un ministro competente de este nuevo pacto es un ministro que entiende que su capacidad, su talento es producto de lo que Cristo logra en ellos. Es producto de lo que la gracia restauradora, la gracia reconciliadora está ejecutando de manera continua en ellos. Por eso, Esdras, Ismael, nosotros pertenecemos a una generación que la gracia de Dios la ha reconciliado, que la gracia de Dios la ha recuperado y ustedes lo saben. Así es. Ustedes son ministros del altar, ustedes tienen grupos de alabanza, grupos de canciones. ¿Y todo esto a qué se debe? ¿Se debe a ustedes mismos, a su capacidad? Esdras, ¿son tus capacidades? No, varón, no. O sea, no son sus capacidades. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Entonces, ¿de dónde vino esa capacidad? Vino de Dios. Así es. Entonces,
Para seguir avanzando y darle paso a los muchachos, hay dos elementos que no pueden faltar en los hijos de Dios: que sean hallados fieles y que sean idóneos, sabiendo que tú no eres idóneo por tus talentos, sino por la competencia que proviene de Dios. Retomamos a 2 Corintios, donde él dijo que no somos competentes por nosotros mismos. Usted no es idóneo por usted mismo. Usted es idóneo porque esa idoneidad viene de Dios. Ahora, Mateo 3:11, y aquí doy paso. Cuando hablamos de que lo que dijo Juan, que dijo: yo a la verdad os bautizo en agua, ¿para qué? Para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí es poderoso, dice la Escritura, pero yo no soy digno de desatar el calzado. Ahí la palabra digno es jícanos. ¿Sabes qué significa eso? Él dijo: yo no soy competente por mi propia cuenta para desatarle el calzado. El que viene detrás de mí, aunque yo esté cerca, yo no hago lo que él va a hacer. Wow. Yo solo soy el reflejo. Yo soy el producto del que viene detrás de mí. ¿Sabes qué pasa? Te diré algo, Esdras y Ismael. Hay algo que es la inspiración y otra cosa es la motivación. Hay gente que se deja dirigir por su motivación, pero el problema de la motivación depende mucho a veces de tu estado de ánimo. Pero la inspiración no depende de cómo tú te sientas, sino de quien produce todo en ti. Entonces aquí Juan está diciendo: yo no soy la inspiración. En mi mejor de los días, aunque yo bautice a todo el mundo, yo no voy a lograr lo que va a lograr el que viene detrás de mí. Yo no soy digno. Y si soy digno de desatar su calzado, fue por su obra, fue por lo que él logró, fue por lo que él alcanzó que yo no pude alcanzar. Si hoy tenemos mérito, ¿sabes a quién se deben? A Cristo. Cristo lo logra en ti, Cristo lo logra en mí. Y esto es reconocer que si somos dignos fue por su causa. Si somos santos fue por su santidad. Si hoy la gente ve atractivo en nosotros para ser deseados, fue porque Él nos amó primero y Él puso ese deseo ardiente en nosotros y hoy testificamos de su causa. Adelante, Ismael. Así es. Y es que ciertamente, como dice Pablo, y el versículo que lo decimos muchísimo, lo pegamos en el... Dale, con todo lo puedo, tráelo. Lo pegamos en todos los lugares, las paredes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Wow. Eso, cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo, o sea, no hay nada que no podamos hacer, o sea, que todo lo que podemos hacer, todo lo que Dios nos demanda, lo podemos hacer, pero en Él. Wow. En Él es quien nos da la fortaleza, Él es quien nos habilita, pero no para mi obra. Es para su obrar. Él nos está haciendo colaboradores de su obra. Entonces, todas esas capacidades, todos esos dones, esa gracia que hemos recibido, es para nosotros manifestarlo en su obra. Pero no somos nosotros, como tú acabas de decir, nosotros no somos competentes por nosotros mismos, sino que hay algo que el Señor deposita en nosotros, quien es Cristo en nosotros, quien está siendo manifestado. Amén. Mira, hay algo muy lindo de lo que estamos comentando aquí, que es esa capacidad que nosotros recibimos de Él. Nos lleva a nosotros a abrazar lo siguiente, ¿verdad? Que una vez dada una nueva naturaleza, sin imperfecciones, es decir, en Cristo, esta vida que nosotros vivimos de Dios, no tiene imperfecciones, todo lo puede, ¿verdad? Hay que menguar a otra que está en nosotros, que quiere poder, ¿verdad? Esa tenemos que clavarla. Esa naturaleza en nosotros quiere poder, esa quiere reclamar méritos que son de la gracia, ¿verdad? Sí. Se quieren autoatribuir, ¿verdad? Por esfuerzos personales, aquello que le pertenece a la gracia, problemático por todos los lados, porque ahí es que donde podemos aplicar lo que el famoso versículo que todos conocemos, es que, ¿verdad? Por su gracia soy lo que soy, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Exactamente, por la gracia de Dios soy lo que soy, su gracia no ha sido en vano para conmigo. También dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, que cuando tú eres débil, entonces que ahí comienza la fortaleza. Es decir, que hay que renunciar a la propia capacidad que nosotros creemos que podemos tener para entonces abrazar la capacidad del cielo. Y hay algo que yo quiero preguntarle a Misael, ¿verdad? Que sí, adelante. Antes de que se nos vaya ese punto. Sí. El versículo anterior que estábamos comentando, ¿verdad? Que es el versículo 1. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. ¿Cómo yo me puedo esforzar en algo que es un don, algo que es un regalo, que es una gracia? ¿Por qué Pablo le está? Porque esta palabra fue muy intencional cuando él la coloca. Él no simplemente le dice continúa en la gracia, dice esfuérzate en la gracia. ¿Qué significa? Tu pregunta es muy buena. Si tú defines la palabra esfuérzate, viene del griego enduánamos, que significa apodérate. Tú, hijo mío, apodérate de la gracia, ocúpate de la gracia, abraza esa gracia, porque cuando tú abrazas la gracia te liberta, la gracia te beneficia, la gracia te consume. Era lo que tú hablabas, tú disfrutas la nueva vida que tú recibiste. Recuerda que en las Escrituras nosotros podemos encontrar tres tipos de fe. Está la poca fe,
Está la gran fe y está la perfecta fe. La poca fe fue la que pudo experimentar Pedro. Recuerda que Pedro no era que no tenía fe, él tenía poca fe. Porque él caminó sobre las aguas aunque comenzó a hundirse. Sí. Pero es una poca fe. Hay una gran fe que es la fe del centurión que le dijo, tú no tienes que venir conmigo, da la palabra y es suficiente. Tú nada más tienes que dar la palabra y yo sé que cuando yo llegue hay victoria. Y la perfecta fe, la que está en el libro de Santiago, capítulo 12. O sea, lo que me refiero es que así mismo es la gracia. Nosotros tenemos que entender, y tu pregunta es muy buena, ¿cómo nosotros podemos esforzarnos en la gracia? Cuando te hablan de esforzarte en la gracia, es que tú tienes que abrazar la gracia y depende de ella. Es, hijo mío, depende de la gracia. Porque es que tenemos que entender que el mandato de 2 de Timoteo, capítulo 2, es un mandato para la expansión del evangelio. Así es. Porque el llamado que está haciendo Pablo a Timoteo, él le está diciendo, mira, yo necesito que la transmisión del evangelio a través de personas sean gente confiable, dignas, sean personas que los talentos que tienen no sean por méritos de ellos, sino por méritos de Cristo. Porque este evangelio que se nos ha sido dado es eterno, es un evangelio que no lo predicamos por la estación en la que estamos, sino porque desde la eternidad fue anunciada. He aquí, ha nacido varón, el principado en sus hombros, dijo el profeta. ¿Qué significa esto? Que venía un salvador del mundo que tenía ya el evangelio aquí. ¿Qué dijo Salomón? Bienaventurado es al joven llevar el yugo desde su juventud. ¿A qué se refiere el yugo? Al evangelio. Llevar en sus hombros el peso de la responsabilidad. Por eso yo no creo en una generación, por decirlo así, que lo quiere coger todo chill. Hay gente que no quiere esforzarse en la gracia. Coger la cosa light, chill, bien variada, como que, no, si se puede. No, yo le voy a llegar 15 minutos tarde a Dios. No, yo voy a llegar si se puede. Está lloviendo, no voy a ir. Tengo para decirte que con la misma vara que mides, te van a medir. Entonces, quiero que sepas que cuando tú coges las cosas chill, no te estás esforzando en la gracia, no te estás apoderando de ella, no le estás abrazando. O sea, y yo espero que eso responda a tu pregunta. Sí, claro, yo tengo otra también, que no quiero que se vaya de tema. Dale, que es bastante interesante. Dale, que yo voy a meter mano ahora. Aquí claramente Pablo está hablando de un tema de reproducción, como tú hablabas. Sí, ¿verdad? sí, claro. Entonces, y es muy interesante como él menciona esas dos características, tanto la fidelidad como la idoneidad, ¿verdad? Entonces, la capacidad como la consistencia, como la permanencia, la perseverancia. la buena gestión, la perseverancia es lo mismo. Porque efectivamente nosotros podemos enseñar lo que sabemos, pero solamente podemos impartir lo que somos. Solamente podemos reproducir en otro lo que somos. Sí, correcto. ¿Cómo tú crees que un joven puede cultivar estas cosas? Porque dice, mira acá, está bien. En Cristo todo lo puedo, ¿verdad? Perfecto. Pero ¿cómo yo puedo ser considerado fiel en manera práctica? ¿Qué cosas yo tengo que estar muy pendiente? Bien, mira, muy bueno. ¿Te puedo dar por lo menos 3 características? Claro, por favor. Tengo 3 características que hablan de cómo deben de ser los hombres fieles. Característica número 1, tienen que ser constantes en lo poco. ¿Qué dice la Escritura en el libro de Lucas capítulo 16, verso 10? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más será muy fiel. Dios siempre va a probar tu abundancia, es en lo poco. El que le da a Dios teniendo poco está listo para lo mucho. Nadie dijo amén. Amén. O sea, Dios va a probar tu constancia y la constancia va a traer como fruto fidelidad. Los constantes son los fieles, porque ellos no renuncian por lo que sus ojos vean, sino que ellos tienen convicción de la verdad en la que ellos han creído. Ok, yo tengo hoy poco, pero mi Dios no es un Dios de poco. Es un Dios de mucho. Hoy yo tengo poco, pero lo que mis ojos ven no es la determinación de lo que Dios ya pronunció de mí. Esa es la característica número 1. Sí. Ser constante en lo poco. Característica número 2. Obedientes a la palabra. Santiago capítulo 1, verso 22. No sean oidores olvidadizos. Nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra. Hay gente que es muy fácil ellos ser oidores. Hay gente que le gusta escuchar mucha palabra de Dios, pero no hace nada con lo que escucha. Santiago dijo, sed hacedores. Usted tiene que ser obediente a la palabra para poder cultivar esa fidelidad. Característica número 3, ser leales a Cristo, ser leales a la vida que recibimos, ser leales a Cristo y a su cuerpo, porque tampoco no es que tú eres un llanero solitario. No, que yo lo que obedezco a Cristo, yo no obedezco a hombre. Manito, espérate. ¿Qué pasa? Dios vino y murió por ¿quiénes? Por los hombres a los que tú no quieres oír. ¿Qué pasa? O sea, la Escritura declara en Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, a los que están con Él, estos que son llamados, dice, elegidos y fieles. ¿Quiénes son estos? Está hablando de hombres por los cuales Él murió, pero que son hombres que han nacido de nuevo. Son hombres que le han cambiado la naturaleza. Entonces hay 3 características que pueden determinar y cultivar la fidelidad. Número 1, constantes en lo poco. Número 2, obedientes
a la palabra. Número 3, leales a Cristo y a su iglesia. Así es. Porque Él constituyó un cuerpo. Así es. Él no hizo élites. Dije, no, aquí están los nuevos pactos, Yo aquí amo están lo los de Dios, reinos. pero no la gente. ¿Cómo fue? Hay gente que son así. No, yo amo lo de Dios, pero a mí no me hable de la iglesia. Pero la Escritura declara: de tal manera amó Dios al mundo que entregó. Pero mi pregunta es, ¿quiénes estaban en el mundo? Árboles nada más. Bueno. Esa es la situación. Esa es la situación. Entonces, dale, man. Mira, lo que pasa es que qué bueno que se está tocando este tema y se está aclarando y se está trayendo luz ahora mismo, porque muchas veces pensamos y venimos creciendo pensando de que fidelidad es solamente o lo medimos con el tiempo que yo tengo yendo a la congregación. Wow, Ismael. Esta es una persona fiel. Pero ahora hay que ver fiel a quién, a ti. Bueno, porque eso hay manipulación también. manipulación. Hay gente que cuando tú no eres fiel a ellos, porque te voy a decir algo, cultivar fidelidad no es tú cultivar súbditos que te oigan a ti. No, ojo aquí. La fidelidad no es tú serle fiel a un hombre y dictaminarte a lo que un hombre dice. Recuerda que Jesús dijo en Juan capítulo 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea, aquí la fidelidad, y cuando hablamos por medio de los hombres, porque hay que hablar, esto es un puente. Hay hombres que van a ser de guía espiritual, que te van a conectar a Cristo, te van a conectar al fiel y verdadero. O sea, hay que conectarte al fiel. Si nosotros somos fieles, porque tenemos dentro a quién, al fiel, porque nosotros somos la expresión de su sustancia. O sea, y es bueno que Ismael trae ese punto, porque aquí tenemos que aclarar, no podemos sustentar ningún tipo de raíz de manipulación de que no, que tú no eres fiel a mí, que tú una nube negra, como decía el pastor Amin. El pastor Amin dijo, ¿qué es? que el pastor Amin dijo en el video pasado: si te vas de mi cobertura, veo una nube negra. Son hombres que quieren guiarte a hombres, son guías para ciegos. Aquí la fidelidad no es manipulada, porque es un atributo moral de Dios, y los atributos morales de Dios son los atributos que Él nos transfiere. Podemos ser santos como Él es santo, nosotros podemos ser fiel como Él es fiel, por su naturaleza y su vida. Así que, aprovechando esta misma área, chicos, quiero que sepan lo siguiente. Voy a dar características, Esdras. Tú no me lo has preguntado, pero voy a dar características de los idóneos. Bien, claro. Yo te voy a dar 3 características para identificar a los hombres idóneos. Los idóneos son los hombres que son capacitados por Dios, no la gente que aprende cosas por su propia cuenta. Son la gente que son capacitadas por Dios. Número 1. Capacitados por el Espíritu Santo. Nosotros podemos entender lo que la Escritura declara en Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder. ¿Pero para qué? Para que me sean testigos de que de un poder que no producimos nosotros, sino que lo hizo el Espíritu en nosotros. Wow. Por eso la gracia tiene una operatividad y un poder que opera en ¿quién? En nosotros. O sea, hay una operación que es digna de los que son guiados por el Espíritu, y esto lo hace a ellos idóneos, no por lo que ellos producen, sino por lo que el Espíritu y Cristo producen en ellos. Número 2, formados por el estudio de la palabra. Si a ti no te gusta estudiar la palabra, no estás listo para ser idóneo. ¿Sabes por qué? Según de Timoteo 2:15. ¿Sabes qué dijo Pablo ahí? Procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero, aprobado, que usa bien la palabra de verdad. ¿Sabes qué significa usar bien? Que estudia, que se prepara, que contrarresta la ignorancia. Wow. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y este podcast tiene esa intención. Este es un podcast evangelístico, temas juveniles, pero aquí hay mucho contenido bíblico para usted prepararse. Y característica número 3, para darle paso a Ismael y Esdras, son las habilidades para poder enseñar. Un hombre idóneo tiene que tener habilidades para poder enseñar. Tito capítulo 1, versículo 9 dice: retenedor de la palabra fiel. Wow. Esta palabra ha sido enseñada para que también pueda exhortar a otros con sana enseñanza, con la sana doctrina. O sea, usted es idóneo no para buscar cámara, es para usted enseñar a otro, capacitar a otro e instruir a otro. Adelante, Ismael. Así es. Y mira, qué hermoso sería de que Dios, cuando esté buscando personas fieles, nos encuentre a nosotros. Wow, sí. O sea, yo creo que ese debería ser el deseo de los hijos. De que cuando Dios esté buscando personas específicas para colaborar en su plan, seamos hallados dignos, seamos hallados fieles delante de los ojos de Dios. Porque yo sé que está creciendo, está subiendo una generación
o deseo que siga, que suba una generación que anhele no solamente el pantalleo o el figureo, sino que anhele ser hallado dignos, fieles delante de Dios, porque Dios está comprometido primeramente con su propósito. Amén. Y en misericordia y gracia ha decidido, nos ha elegido a nosotros para que seamos los contenedores de esa gracia. Así que sigo para ya ir. O sea, palabras de cierre. Exacto. Claro, no, yo quiero que tengamos pendiente algo, que siempre y cuando se habla de la fidelidad, se habla de expectativa, ¿verdad? Tenemos que tener bien pendiente que Dios tiene una expectativa, que la fidelidad es medida con algo, y es que le entreguemos a Dios a su Hijo, ¿verdad? A Dios no le podemos entregar algo que parece a Cristo, ¿verdad? Tenemos que entregarle a su Hijo, tenemos que crecer en eso, tener buena gestión, porque dice que cosa que ojo no vio, ¿verdad? Todo ese asunto fueron a los que le aman, ¿verdad? Amén. No fueron a todo el que lo pidió, no fueron a todos los hombres, fueron a los que le aman. Entonces tenemos que mantener esa fidelidad con aquello que Dios nos ha dado y responderle a Dios correctamente. Amén. Amados, ya palabra final. Este es el primer video de la temporada número 4. Este video va a tener una parte número 2. Aquí un pequeño spoiler. En el video, en la parte 2 de este video, nosotros vamos a estar hablando de hombres en las escrituras que fueron fieles, que fueron idóneos. Vamos a hablar del llamado en acción de la iglesia para ser fiel, para ser idóneo. Todo esto viene en la parte 2 de este video. Si te quedaste hasta el final, muchísimas gracias. No olvides comentar. Y esto fue otra entrega de Evangelio Podcast.